Bien, se instala el debate sobre una semana laboral de 4 días. La pregunta es: ¿posible en la Argentina una semana laboral de 4 días? ¿Cuáles son los factores también desde lo emocional? ¿Cuáles se ven favorecidos? ¿Cuáles no? De esto vamos a estar hablando junto con Marina, con Gonzalo Finle, que es economista, y con Analía Tarasiewicz, que es licenciada en psicología, especialista en trabajo, directora de la consultora Trabaja Mejor. Recibirlos. Hola Gonzalo, hola Analía, bienvenidos, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gonzalo, esto que suena lindo, ¿no? ¿Es factible aquí en la Argentina desde el aspecto económico? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, en primer lugar, creo que hay que señalar que los distintos estudios que se estuvieron desarrollando, particularmente el último en Islandia, dio como resultado, en términos estrictamente económicos, que la productividad de los trabajadores se mantuvo estable o aumentó para todos aquellos que participaron de este experimento. Entonces, en términos económicos, uno podría pensar que esto es positivo, es progresivo para el conjunto de la actividad. El problema es que Argentina es un país bastante distinto a lo que sería Islandia o España, que es en donde se quiere avanzar en un experimento similar. En primer lugar, porque en Islandia hay un mercado laboral mucho más fuerte, si se quiere, más maduro que el argentino, en donde hay una situación casi de pleno empleo, con sindicatos muy fuertes que fueron los que avanzaron para ir hacia una normativa en estos términos, y en donde en Argentina tenemos un elevado nivel de desempleo de 2 dígitos, del 10,2% según el último dato disponible, y un sistema en el cual hay mucho trabajo informal, en negro, una cantidad muy importante de cuentapropismo, monotributo, todas situaciones de precariedad laboral que hace que sea más dificultoso desarrollar un tipo de una reducción de la jornada laboral bajo estas circunstancias. Bien, consultarle a Analía si coincide con este diagnóstico de Gonzalo. Digo, ¿se pueden establecer condiciones iguales para realidades diferentes, o en cuanto a la exigencia y al descanso todas las personas respondemos igual? ¿Cómo lo ves, Analía? Bueno, en sí coincido. Cuando hablamos de la madurez, también hablamos de que esto sería habría que pensarlo como en un todo, desde lo coyuntural, desde lo macro de cada país y desde lo micro de cada cultura organizacional, ¿no? Luego tenemos ahí también los equipos con sus jefes y las características incluso de cada persona, de cada trabajador. Una persona, por ejemplo, con tendencias más perfeccionistas quizá, porque se habla mucho de, la mejora en la productividad o más motivación, etcétera. Bueno, es posible, pero también hay que tener en cuenta, como decía el licenciado, estas temáticas, como para entender que si vos, por ejemplo, vos tenés una tendencia más perfeccionista, por más que te dejen trabajando un día menos, cuando vuelvas a trabajar, eso no va a quitar tu tendencia perfeccionista. Entonces, es desde lo más micro, que es la persona y sus características, pasando por el grupo, la organización, el país y todo el contexto que interviene. Claro. Entonces, como entender lo saludable también como políticas que, en el caso de que esto se pueda implementar en algún momento, entender que tenemos que también acompañarlo con políticas de educación en donde podamos vivir una vida más saludable y aprender cómo es esto, ¿no? Cómo poder integrarnos en los deportes, el ocio, la familia, como para poder restablecernos, ¿no? Utilizar ese día como para restablecer nuestras emociones, nuestras costumbres, integrar, quitar un poco la tecnología, y que no sea algo así como, te di un día menos, entonces vas a ser más productivo o vas a volver con una mayor motivación. Porque si yo, por ejemplo, descanso un día más, como estos fines de semana XL, uno vuelve, pero si siguen pagándome en negro, o si me seguís maltratando, o si no hay políticas de inclusión en la organización, o si mi jefe me hace sentir culpa, ¿no?, de este día que me tomo o de este descanso que estoy aprovechando, tampoco tiene sentido. Entonces, todo esto hay que pensarlo como más en conjunto, con la implementación de varias políticas, y si no sería lo mismo, pero más cortito. En vez de 5 días vamos a tener 4 con lo mismo. Súper cargados, además. Sí. Hay un contexto que tiene que ver con no solamente esta discusión, sino un contexto social también que tiene que acompañar esta decisión. Gonzalo pensaba en esta situación de que no todas las empresas pueden hacer tomar esta decisión respecto a menos días por las actividades que desarrollan, ¿no? Claro, hay una heterogeneidad, si se quiere, entre las industrias,
¿no? Hay algunas industrias que podrían tener una predisposición a desarrollarlo, como si se quiere un trabajo más de oficinista, por simplificar, pero por otro lado, por ejemplo, la construcción sería un sector en donde sería un poco más de difícil implementación. Es decir, hay una heterogeneidad grande que es particularmente en Argentina, es un poco más profunda, porque tenemos una economía que está desarrollada por una enorme cantidad de pymes y pocas grandes empresas. Entonces, si uno quiere avanzar en el sentido de desarrollar este tipo de implementación, por ahí las grandes empresas, las grandes corporaciones multinacionales pueden absorber, si se quiere, los costos que implicaría avanzar en un recorte de la semana laboral, pero las pymes, que son miles, millones en todo el país, tienen problemas más grandes con estructuras de costos más grandes que no pueden trasladar y que finalmente podría ser también un problema. O sea, más allá del problema de la segmentación, si se quiere, del mercado laboral, también se tiene que agregar este problema de la heterogeneidad de las distintas industrias y de los tamaños de las empresas. Bueno, y del rubro también al que te dedicas, ¿no? Pensaba, no es lo mismo ser un creativo que trabaja en una compañía publicitaria que ser un trabajador de la salud que no puede administrar su trabajo y que va resolviendo a medida que aparece la demanda, ¿no? Sí, incluso, digamos, el trabajo por horas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el que trabaja por horas? Por eso decía, ¿no? Como que todo depende del rubro, de la actividad, bueno, y también todas las brechas que se van a abrir, a quién se beneficia y quién no. O sea, es una política muy cuidadosa que hay que tomar. No es, bueno, sacamos un día y listo, sino que hay que tener en cuenta, digamos, todas las necesidades. Imagino, Analía, en tiempos pandémicos también, donde la situación y la crisis económica hizo perder muchos trabajos y otros empezar a trabajar desde casa. Me parece que es regular, un poco la intención, me parecería a nivel nacional, ese tipo de trabajos. Pero también es entendible que es como vos lo mencionabas, que puede terminar siendo una carga para aquellos que tienen que hacer el trabajo de la casa y también el trabajo que están desarrollando por el que han sido contratados. Hay que dar un contexto donde se pueda compatibilizar familia y trabajo, ¿no? Sí, bueno, eso es el gran tema de esta pandemia, digamos, la gestión de las emociones y la organización de tareas, y que las organizaciones también puedan como entender esta situación y darle herramientas y apoyo, porque una cosa es que, bueno, me digan, haz el mismo trabajo y tengo que usar mi computadora, tengo que usar un espacio que no tenía previsto, tengo chicos, o sea, hay un montón de situaciones y nadie me apoya, ¿no? Y como en esa situación es donde hay que trabajar en, bueno, esta persona que necesita un apoyo emocional, un apoyo de organización, cómo tengo formados los líderes, porque los líderes también tienen que ayornarse, aprender a distancia, a poder manejar estos equipos de trabajo. Bueno, es todo un aprendizaje. Cada vez, bueno, estamos aprendiendo más. Lo que creo que tiene de bueno es que entendimos que esto de estar 9 horas sentados, pegados a una computadora y haciendo esos tiempos que encadenaban a las personas a una oficina sin sentido, a mí eso me parece que está bueno, ¿no? Lo que aprendimos, y que los jefes se van saliendo estos modelos tradicionales de trabajo donde tenías el jefe acá y tenía que estar en presencia y te miraba los minutos, todo eso es lo más favorable que encontré, digamos. Y las personas en un punto se hacen más autónomas y como estamos en un contexto crítico en todo sentido, también nos hacemos más fuertes, ¿no? Por esta capacidad de resiliencia y de vernos aprender algo que no imaginábamos y que podemos mucho más de lo que creíamos que podíamos. Así que tiene su lado positivo dentro de todo lo negativo, pero laboralmente las organizaciones tendrían que ver todo esto. Y por ahí sí ajustar las políticas a esto, quizá dejar de trabajar tanto por hora y trabajar más por objetivos, eso sería algo bueno. Después ver si estamos todos preparados para trabajar un día menos, como les decía, que no sea lo mismo pero más cortito, creo que es mi frase que responde esto, claro. Pero sí, me parece que tenemos que aprender y hacer todo el tiempo más saludable, como trabajar no sobre la felicidad en sí como una utopía, sino realmente la sanidad mental, la sanidad física en el trabajo y haciendo lo que nos hace bien y nos gusta y tratando, bueno, de encontrar esta forma de trabajar que también le dé productividad a las organizaciones, porque al fin de cuentas, bueno, también son sus negocios, está bien eso, pero como con calidad y con conciencia.
Bien, yo quiero consultarle a los dos por otra realidad que estaría como en el contrapunto. Les quiero consultar por el ocio. A Analía, algo deslizaste recién, me da la impresión de que el hombre contemporáneo tiene la cuestión de la productividad y del trabajo tan metida en la fibra, en el ADN, que por ahí decimos, bueno, es domingo, pero voy a aprovechar para adelantar tal cosa, voy a leer esto porque mañana no puedo llegar crudo, voy a ir haciendo este trabajo porque durante la semana no me va a alcanzar. Digo, hay muchos ensayos y muchas reflexiones acerca de manejar el ocio en términos de culpa y tratar de ser productivos todo el tiempo, pero también consultarle a Gonzalo sobre la beta económica del ocio, digo, la actividad turística, los bares, la posibilidad del consumo. Digo, ¿no hay todo un aspecto por explorar ahí y que está como medio oscuro, truncado, lo que tiene que ver estrictamente con el ocio y el tiempo libre? Sí, Marina, es tal cual lo señalás vos. Sobre la base de los experimentos que se estuvieron desarrollando, particularmente en Islandia, lo que se dio fue un aumento en el consumo de la actividad gastronómica, turística, etcétera, que son actividades que están relacionadas con el ocio, es decir, de tener un fin de semana largo, hay más consumo en ese sentido. Pero la particularidad de Argentina, si se quiere, es que tenemos una cantidad muy grande de desempleo, si se quiere, de desempleo y de trabajo precario. Entonces, lo que mencionabas respecto al ocio y a los problemas, si se quiere, que tenemos en la cotidianidad, que también hacen a lo estructural, creo que presentar este debate, poder avanzar en sus particularidades con todas las problemáticas que mencionábamos hasta acá, pero que puede ser este debate puede ser una oportunidad para discutir un problema crónico que tiene Argentina y la región, si se quiere América Latina en general, que es un desempleo muy grande, que a partir de poder comenzar a discutir estas cuestiones como la reducción de la semana laboral a 4 días puede abrir nuevas fuentes de trabajo para que se desarrollen más personas que están buscando trabajo y no lo consiguen, pero que, como mencionábamos anteriormente, si esto se desarrolla de un día para el otro con el esquema que tenemos actualmente, con el mercado laboral que tenemos en Argentina, puede incluso agravar estas desigualdades en términos de que por ahí hay un sector que está en blanco, que tiene trabajo formal, que hasta incluso puede llegar a pagar el impuesto a las ganancias, digo, como para hacer un contrapunto entre lo que es este sector del mercado laboral con un trabajador informal que hace changas, que no tiene un trabajo estable. La implementación de un día para el otro, si se quiere, este tipo de medidas puede hacer que se profundice la desigualdad sobre la base de que los trabajadores en blanco por ahí pasarían a trabajar menos, pero quienes están en una situación de precariedad mayor pasarían a suplir esas horas trabajadas por un salario menor por esta misma problemática estructural en el mercado laboral argentino. Claro. El estudio de Islandia que decías, Gonzalo, hace mención a que ha sido un éxito abrumador el estudio en el sector público específicamente, que es donde sugieren comenzar con las tareas y con los trabajos. Preguntarle a Analía, y engancho un poco lo que consultaba Marina respecto al tema del ocio, también está el factor de empezar a administrar los tiempos libres que empiezan a tener, suponiendo que esto se ponga en práctica. Es cómo saber utilizar ese tiempo y no generar actividades paralelas, ¿no? Sí, bueno, justo Marina hablaba de la culpa, ¿no? Que la culpa no es ocio, ¿no? Entonces ahí sucede habitualmente que la gente siente culpa, sí. Entonces trabaja en sus tiempos libres. Bueno, es un balance, hay que aprender a gestionar estos tiempos porque, bueno, el trabajo de algún modo está visto como un sacrificio aún en un montón de personas. Y en sí el trabajo tiene que ver con una tarea, algo que yo elijo para un fin específico que me va a identificar, que me va a ayudar a crecer como profesional, como persona, ser un medio para un fin, y eso tendré que organizarlo dentro de un marco, ¿sí? Porque, digo, si este trabajo viene a ocupar el resto de las aristas de mi vida, digamos, estoy teniendo un desbalance, entonces mi vida se vuelve el trabajo. Entonces mi persona, queda muy ligada ahí. Entonces todo lo que me pasa en el trabajo lo voy a sufrir en carne propia. Claro. Por eso aparecen estas patologías específicas, como por ejemplo el burnout, en donde la persona está muy ligada, entonces si te empiezan a pasar el fracaso que suceda, soy un fracasado. Claro. La historia que tenga, bueno, y así. Entonces, gestionar sería como la clave, gestionar mis tiempos de ocio, mis actividades fuera del trabajo y organizar mejor las tareas
para que yo pueda tener un equilibrio entre la vida y el trabajo. Pero el ocio no solamente tiene que ver con entretenerme, sino con cuidarme, con hacer actividades que me conecten con mi ser, con la naturaleza, con la familia, con el amor, con los valores, ¿no? Con eso que no tiene que ver con una actividad, es como el ser y el hacer en balance. Es muy interesante. Muy interesante, muy sí. interesante, Y por cómo cierto, nos cuesta a veces, Estoy ¿no? Darnos ese escribiendo un tiempo. libro sobre eso, que bueno, hace ya 16 años que trabajo sobre este tema y básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con poder entender que somos un todo y el trabajo es parte de nosotros, pero no somos nosotros. Claro. Como tampoco lo es la naturaleza, ni los hijos, ni la familia, son todo, es un todo que me conforma a mí como ser en esta tierra. Totalmente. Gracias por el tiempo y por la predisposición de poder charlar Gracias estos temas. Sí, ojalá podamos reencontrarnos pronto. Gracias, Analía. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias.